Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido y acompañarnos en esta nueva entrega. Este es el comienzo de una nueva temporada, es el cuarto año ya que comenzamos y estamos con los lunes al círculo, esta iniciativa basada en la idea de seguir proponiendo actividades para tener y permitirnos un análisis pues, más tranquilo y más sosegado. Estas cuestiones de los lunes, todas tienen generalmente relación con las exposiciones que hay en el Círculo de Bellas Artes y acabamos de inaugurar Picasso y el Museo. Tenemos con nosotros a su comisario, Javier Molins. Muy buenas tardes, Javier. Que va a ser el encargado de abrir esta nueva temporada de los lunes al círculo. Javier es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Valencia. Ha organizado numerosas exposiciones de artistas en muchos y diferentes países también y de muchos artistas diferentes. Y en esta ocasión pues nos viene a contar precisamente, aparte de muchísimas más cosas, entiendo, la influencia del museo como concepto, de los museos concretos en Picasso, ¿verdad? Exacto. Pues así comenzamos esta nueva temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, en primer lugar, por la asistencia de público a esta conferencia y sobre todo por haber invitado al Círculo, haberme invitado a esta prestigiosa tribuna que es los lunes al Círculo, todo un clásico, ¿no?, en la vida cultural de Madrid. Como bien ha comentado en la introducción, yo mi intención hoy aquí es un poco explicar el sentido de la exposición, que algunos pues, a lo mejor pueden haber visto ya y si no les invito a que puedan verla. Iba a decir que después de la exposición, pero no, hoy es lunes y está cerrado el Círculo, me han dicho, entonces mañana los que no hayan podido verla pueden visitarla. Pero me gustaría un poco explicar el sentido de esta exposición y ahondar aún más en cosas que quizás en la exposición pues, no se puedan ver y que aquí sí que podamos traer a colación, ¿no? La exposición es muy sencillo, un poco la intención y el sentido de la exposición es trasladar toda esa influencia que ejerció el museo como fuente de inspiración para Picasso. Picasso era un artista que desde su infancia, diría yo, porque visitó el Prado con 13 años, visitaba con frecuencia los museos y de allí se nutrió de gran parte de las imágenes que aparecen de manera recurrente en su obra, ¿no? Él era, como dicen muchos expertos, la obra de Picasso es un gran diálogo con los grandes maestros de la pintura, los grandes maestros del arte en general. Y así es como se plasma en su obra, que es muy prolífica, como todos sabemos. Según el Museo Picasso de París, llegó a producir más de 70.000 obras, lo cual creo que ningún artista ha llegado a esa cantidad, pero además de una gran calidad. Para reflejar todo este universo, todo este museo como fuente de inspiración, en la exposición hemos optado por centrarnos en 8 apartados, ¿no?, que serían 4 museos como los grandes referentes de Picasso y, por otro lado, 4 artistas tratados de manera más individual, ¿no? El primer museo, sin duda, es el Prado, ¿no?, donde él pues, se formó como artista joven. Luego tenemos en la sala, digamos, de abajo, Goya, tenemos el Prado y tenemos el Greco como artista que ejerció una gran influencia en él y que hemos tratado de manera individual. Y ya en la parte de arriba, en la sala Picasso, tendríamos el resto de museos y artistas. En primer lugar tendremos el Museo del Louvre, un museo en Francia el más conocido, quizás el que más obra tiene y que él visitaba con frecuencia. Tenemos el Museo Ingres en Montauban, que visitó a lo largo de su vida 3 veces. El Museo del Trocadero, donde descubrió el arte primitivo, y luego tenemos también en la parte de arriba 3 artistas diferenciados. Por un lado tenemos a Degas, con el que estableció una relación de proximidad, puesto que llegó a comprar incluso obras de él. Tenemos a Rafael, que lo trata a través de los amores de Rafael y la Fornarina, en la última etapa de su vida, una serie de 25 grabados que hizo de manera burlona sobre los amores de Rafael y la Fornarina. Y finalizaremos con Rembrandt, otro gran artista que a él ejerció una gran influencia, ¿no? La exposición está compuesta de cerca de 200 obras, la mayor parte son grabados, donde se puede ver esta influencia en los distintos apartados, combinado con otras obras también, como de máscaras de arte africano que hemos traído, o la película El misterio Picasso. La exposición abarca muy amplio cronológicamente, hay una obra temprana de cuando tenía 18 años y finalizamos con algunas obras de cuando tenía 91 años. Picasso fue muy longevo, vivió hasta los 93 años y queríamos reflejar eso porque esta influencia fue una constante a lo largo de toda su carrera. Entonces, en primer lugar, por empezar con lo que sería el Museo del Prado,
Ahí es donde descubre sobre todo a dos grandes maestros, a Velázquez y Goya. Picasso visita, como decía, con 13 años por primera vez el Museo del Prado. Su padre, como ustedes saben, pues era un profesor de Bellas Artes, que eran originarios de Málaga, pero estuvo destinado en La Coruña, posteriormente en Barcelona, y precisamente volviendo de La Coruña a pasar el verano en Málaga, por una combinación de trenes, pararon en la estación aquí en Madrid y visitaron durante 2 horas el Museo del Prado. Picasso tenía entonces 13 años y, curiosamente, en un cuaderno que ya llevaba de dibujos, ya con 13 años ya dibujaba con una gran maestría, él se fija se fija en varias obras, pero refleja en su cuaderno solo 2 obras, que son estas 2 obras que vemos aquí, 2 obras de Velázquez, que no son quizás las más conocidas, ¿no? Son, por un lado tenemos al bufón Calabacillas y por otro lado al Niño de Vallecas. Esta atención que presta Picasso a estas 2 obras ya denota un poco su gusto por lo marginal. Vemos como Picasso se fija en 2 personajes totalmente marginales dentro de lo que es la historia del arte. No son los grandes reyes que se retratan, ni siquiera la mitología, sino 2 personajes reales de la calle que estaban en ese momento presentes en la corte y que Velázquez los retrata. Aquí podemos ver, que esto sí que no se puede ver en la exposición, los dibujos que hizo Picasso cuando tenía 13 años, como comento. Este es el dibujo que hizo sobre el bufón Calabacillas, la copia que hizo él, y aquí tenemos la de El Niño de Vallecas. Posteriormente, Picasso continúa su formación, viene a Madrid, ya se instala aquí, siendo también joven estudiante, e inicia su formación en la Academia de Bellas Artes. Él verdaderamente les anima lo que es la academia, ¿no? En aquella época la academia era una institución pues, muy anquilosada, muy tradicional, y él busca refugio en el Museo del Prado. Pasaba cerca de 8 horas al día copiando a los grandes maestros en el Museo del Prado, con amigos suyos estudiantes, y allí es donde encontró un cuadro que también fue una obra que a él le obsesionó, que ya había visitado y había visto en esa primera visita al Museo del Prado, pero que tardó mucho tiempo en enfrentarse a él. Es este cuadro, ¿no? El que todos conocemos, Las Meninas de Velázquez. Él, como decía, tarda en enfrentarse a este cuadro porque lo ve por primera vez con 13 años y, sin embargo, no se enfrenta a él, no hace su primera versión sobre este cuadro hasta que tiene 75 años, Picasso. Picasso se encerró del 17 de agosto al 30 de diciembre de 1957 en su estudio en la California y realizó 44 versiones de esta obra maestra de Velázquez. Aquí podemos ver algunas de estas versiones. Esta es la primera que realiza de las 44 y, como vemos, en la primera ya tiene una clara vocación rompedora. El cuadro que hemos visto anteriormente de Velázquez es vertical, él lo lleva a la horizontalidad, y el cuadro es en color y él lo lleva al blanco y negro. En estas versiones él hace distintas variantes, los personajes aparecen, desaparecen, hace detalles como de la infanta. En esta primera versión podemos ver a Velázquez, que precisamente de las 44 versiones solo aparecen 3, una de ellas es esta. Y en la exposición, aquí abajo, para los que ya hayan podido verla, disponemos de una pequeña joya, que digo pequeña porque no es un tamaño grande, que es esta versión que hizo sobre Las Meninas, y en ella podemos ver varias características de la obra de Picasso. En este caso, sabemos todos que Picasso pasó la historia por muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos fue el cubismo, en el cual pues, rompe con la perspectiva que tantos siglos había tardado en conseguir y que finalmente se consiguió en el Renacimiento y se siguió cultivando a lo largo de siglos. Picasso rompió con esa perspectiva con el cubismo y aquí vemos como un cuadro como es Las Meninas, con una de las principales características es esa perspectiva, esa profundidad de campo que tiene en esa estancia enorme que vemos tantos personajes puestos en distintos planos. Picasso rompe totalmente con esa perspectiva y lo lleva a una pintura plana donde domina el color rojo. Vemos que los personajes, como comentaba, aquí desaparecen 2 personajes, uno es el propio Velázquez, que no aparece retratado, ya digo que solo aparecen 3, y desaparece otra de las meninas, que es Maribárbola, que es esta enana que acompañaba a la infanta, y sí que aparecen el resto de personajes. Podemos ver aquí cómo se asoma ya en la puerta del mayordomo, e incluso en este espejo veríamos con esas 2 manchas, hace el retrato de los reyes, que es otra de las características del cuadro de Velázquez, que se ven los reyes proyectados en el espejo, ¿no? Y vemos el perro que aparece, que lo hace a su propio estilo, pero sobre todo esta obra es también un homenaje a uno de sus grandes amigos, por una parte, pero también rivales, que es Matisse, ¿no? Matisse había muerto hacía 3 años cuando él se encierra a hacer esta serie y varios de estos cuadros dedicados a las meninas, una de sus características es el color rojo de varios de ellos. Ese rojo es un homenaje a Matisse, que podemos verlo en distintas obras, como en la
la habitación roja, podemos ver en el estancia roja, el estudio rojo, es ese rojo de Matisse que él lleva para hacer un homenaje a su gran amigo y rival, que era de los pocos artistas contemporáneos que Picasso, que tenía un ego bastante elevado, consideraba que estaba a su altura, ¿no? Su gran amigo y rival. En lo que es el Prado también conoce un poco no bastante, la obra de Goya. Vemos aquí cómo aparece este retrato de la familia de Carlos IV, que al igual que en Velázquez, vemos que aparece el propio artista retratado junto a los modelos que va a retratar. Entonces, esta sería otra de las temáticas que aparecería a lo largo de toda la obra de Picasso. Hemos dedicado una sección en la exposición, que es Picasso y la modelo. Entonces, en su caso es más Picasso y una modelo femenina normalmente, pero que al mismo tiempo eso lo toma de estos dos grandes referentes que tiene él, como Goya y como Velázquez, que aparecen retratados frente a los objetos, las personas que retratan, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de modelo y pintor que empieza en la suite Volar, que es de las primeras que hace en los años 30 y finaliza en la suite 156, que es la que hace ya cuando tiene 91 años, donde sigue ese pintor y modelo como uno de los temas más propios de Picasso. También en cuanto a Goya, abajo veremos un grabado que es un poco un homenaje a la Casa de Locos que podemos ver aquí en la Academia de San Fernando, que es esa Casa de Locos donde vemos que por una ventana entra un chorro de luz. Es una obra de Goya que tuvo varias versiones, otra está en el Museo Meadows de Dallas, y aquí vemos un grabado con esa misma estructura. Y luego también veremos, que profundizaremos luego en lo que sería la influencia que tuvo para él la maja desnuda, que junto con la Mujer de los tres brazos de Ingres será una postura, esa imagen de la maja desnuda que aparecerá también a lo largo de su obra. Para acabar con el capítulo del Prado, contar que como muchos sabrán, pues Picasso fue nombrado director del Museo del Prado por el presidente de la República, Manuel Azaña, y posteriormente, cuando finalizó la Guerra Civil y empezó la dictadura, pues evidentemente tenían más cosas que restaurar que lo que sería el papeleo y la burocracia, por lo cual Picasso nunca recibió una carta de cese como director del Prado. Y él, a lo largo de toda su vida, que ya no volvió nunca a España porque dijo hasta que no volvieran las libertades a España él no volvería, siempre decía que él se consideraba siempre el director del Museo del Prado, porque nunca había sido cesado como tal, ¿no? Y así lo hacía constar en diversas cenas y conversaciones con amigos y demás. La exposición luego continuará con lo que sería otro gran referente que ya surge en la etapa de formación de Picasso, que es el Greco. En 1899, cuando tiene 18 años, ya se autorretrata y firma como yo el Greco. Ya está diciendo que para él el Greco es un artista en el que hay que fijarse, en el que hay que prestarle importancia. Digo esto porque era un artista, aquí vemos en ese mismo año pinta este cuadro también de Hombre al estilo del Greco, que está presente en la exposición, es un préstamo del Museo Picasso Barcelona, que raras veces sale del museo, pero que nos han prestado para esta exposición. Y digo que ya reclamaba la atención sobre el Greco porque hay que pensar que en esta época que él hace el cuadro, como digo, es en 1899, para decirlo exactamente, el Greco hay que decir que no tuvo una sala propia en el Museo del Prado hasta 1921, o sea, más de 40 años después de que Picasso ya se fijara en él y lo reivindicara de una manera clara. Por ejemplo, ningún académico se acordó del Greco cuando en 1828 les preguntó el Museo del Prado a los académicos qué artistas debían de merecer un medallón en la fachada del Prado. Nadie dijo que el Greco. Entonces, Picasso ya desde joven está siendo revolucionario con esta reivindicación. Los profesores de la Escuela de Bellas Artes le decían que no prestara atención a ese artista, que no tenía ningún interés, ¿no? Pero él, en cambio, en una visita que hicieron precisamente con la Academia de Bellas Artes, los alumnos a Toledo, visitaron la iglesia de Santo Tomé y él quedó prendado de lo que sería un cuadro que para él sería un referente, que es el entierro del conde de Orgaz, ¿no? Y sobre el que volvería en distintas ocasiones. Aquí podemos verlo, es este cuadro que todos conocen, famoso, y él es un cuadro que visita en distintas ocasiones y que está presente en su obra en varias ocasiones. Una de una manera trágica, que es con la muerte de su amigo Casagemas, que se suicida, como muchos saben, en París. En aquella época están viviendo la bohemia, y él para describir, para pintar el entierro de Casagemas, como podemos ver claramente aquí uno conformado con el otro, coge el esquema del entierro del conde de Orgaz. Vemos esa parte, el cuadro dividido en dos partes claramente diferenciadas, lo que sería la parte terrenal y por otro lado la parte celestial. Él volvería posteriormente al entierro del conde de Orgaz en la suite 347, pero de una manera ya burlona, ¿no? Allí está este grabado en la exposición y se ve un poco, se autorretrata él como pintor, al lado personajes a estilo Greco, y a esta figura que vemos del conde y este niño que le está señalando, que es el hijo del Greco, que señala al conde de Orgaz, él los transforma por un niño que lleva una bandeja con un pollo
pollolas, porque decía que el conde parecía un pollolas con esa armadura brillante que llevaba, ¿no? Vuelve de una forma burlona, al principio vuelve de una forma trágica, que es con el fallecimiento de su amigo, y lo revisita muchos años después de una forma burlona. Pero la influencia del Greco va más allá, como se pudo ver en la exposición que tuvo lugar en el Museo del Prado recientemente, hace unos años, sobre el Greco y la pintura más moderna y contemporánea. Vemos que él, por ejemplo, coge ese esquema de esta gran obra del Greco, que es una obra también muy atrevida y muy adelantada para su época, llamada El Quinto Sello, o la visión del Apocalipsis. Vemos que es el esquema que él repite en una de sus obras más conocidas, que ahora volveremos sobre ella, que es Las señoritas de Aviñón. Esta composición, que sin duda, si se fijan en esa mano que está sobre la mujer que está más a la izquierda, no tiene ningún sentido ahí, sino es porque quiere reproducir este esquema que vemos en la visión del Apocalipsis. Él quería hacer esa V también que mantiene este cuadro y así lo trasladó a esta obra, que posteriormente veremos cómo estuvo influenciada también por el arte primitivo y su visita a ese museo, ¿no? Al Museo del Trocadero, que es otro de los apartados de esta exposición y otro de los grandes referentes para el museo, para Picasso, donde una visita a este museo pues llegó a cambiar lo que sería su manera de pintar, ¿no? Picasso visita el Museo del Trocadero joven en París. Es un museo que, como muchos sabrán, actualmente ya no existe. Actualmente es el Museo del Quai de Branly, un museo nuevo donde se pueden ver todas las colecciones de arte primitivo, ahora llamadas colecciones de arte de Oceanía y de diversos lugares. Y allí es donde él entra en contacto con un arte que entonces apenas conocía, apenas se podía ver. Sí que es cierto que en Alemania habían avanzado más en todo este tipo de museos de arte primitivo, de arte africano, y aquí es el Trocadero el que hace esa labor, y él lo visita con el artista André Deren, como comentaba, y hay una cita que él escribe de su experiencia al visitar, que voy a leer para leerla textualmente, que dice así, que cuando entró en el museo, el olor a humedad y a podrido se me adhirió a la garganta, deprimiéndome tanto que sentí impulsos de salir corriendo de aquel lugar. Pero me quedé allí y estudié. Unos hombres habían hecho aquellas máscaras y otros objetos con un propósito mágico y sagrado, como una especie de mediación entre ellos y las fuerzas hostiles y desconocidas que les rodeaban, con objeto de vencer sus propios temores y horror creando formas e imágenes. En aquel momento me di cuenta de que aquello era pintura pura. Sin duda alguna, esa revelación que él siente al ver ese arte tan esquemático, ¿no?, en lo que son los rostros de las máscaras africanas, él lo lleva a este cuadro que ya hemos visto, tan conocido de él, ¿no?, como es Las señoritas de Aviñón, un cuadro que sin duda es un poco es pionero en lo que es el cubismo, ¿no?, que aparece ahí por primera vez, pero sobre todo es característico por estos dos máscaras africanas que aparecen en la parte derecha, y en la parte izquierda sería más un retrato del arte ibero. Entonces, la génesis de este cuadro se puede ver a través de dos cuadernos de Picasso. Cuando Picasso murió, se conservaban en su estudio cerca de 150 cuadernos. Era, como todos ustedes saben, era un artista compulsivo, estaba trabajando continuamente. Y en estos cuadernos, en el número 2, vemos la primera vez que aborda el tema, un esquema de cómo podría ser ese cuadro que estaba entonces en su mente, y él llega a pintar 7 mujeres. Como saben, son mujeres prostitutas de un burdel situado en la calle Aviñón, de ahí venía el nombre. Entonces, en un principio habían 7 mujeres y un estudiante en medio. Van desapareciendo mujeres, al final se quedan en 5, desaparece también lo que es el hombre, el estudiante que está en medio, y en un primer momento, en todos los bocetos, las mujeres iban a tener pues unos rostros más reales, ¿no?, más fidedignos, más cercanos a la realidad. Pero es en el cuaderno número 7, que está presente en esta exposición y que ha prestado de manera muy generosa la Casa Natal de Picasso de Málaga, pues podemos asistir a cómo de repente esos rostros por primera vez aparecen como máscaras africanas. En ese cuaderno vemos que empieza a cambiar y que los rostros empiezan a ser máscaras africanas, y es lo que al final acaba plasmando en este cuadro unos días antes. Ese cuaderno se lo realiza unos días antes de que empiece a pintarlo, y así es como finalmente pues acabó siendo el cuadro, y como podemos verlo hoy en día en lo que es el Museo del MoMA, donde se encuentra actualmente. En la exposición hemos acompañado esta parte de la muestra, junto con unas máscaras africanas, con 3 máscaras africanas del estilo de las que pudo ver Picasso en aquel momento, y que claramente se ven esos rostros como los lleva a estas 2 máscaras, sobre todo las de la parte derecha. Sobre el arte ibero volveremos en la parte del Louvre. Y también la exposición también contiene una cerámica de Picasso, un plato muy grande, con un rostro también esquemático, pero el tema de la cerámica hay que enclavarlo dentro de esa reivindicación que hace un poco Picasso de la cultura del Mediterráneo, de
la artesanía, ¿no? Frente, cuando él trabaja de manera muy profusa en los años 50, 60, empieza a trabajar cerámicas, y es un periodo de tiempo en que el arte, como todos saben, se ha trasladado a la capital tras la Segunda Guerra Mundial, de París, donde él vivía en su momento, a Nueva York, y los artistas americanos empiezan a trabajar por los materiales que ellos son más cercanos. Estados Unidos es una cultura que se ha desarrollado y una economía a través de la metalurgia en gran parte, entonces están trabajando con acero, están trabajando con hierro fundido, están trabajando con distintos materiales mucho más novedosos para la época, materiales industriales, y él reivindica la cerámica con un poco esa cultura del Mediterráneo, de lo hecho con las manos, y que aparecerá en su obra, ¿no? Aquí vemos la cerámica, la que está presente en esta exposición, una cerámica de gran tamaño. Luego llegaríamos a lo que sería otro de los grandes referentes de Picasso. Picasso visita el Louvre de primera vez en una de sus primeras visitas a París cuando es joven, pero posteriormente, como comentamos, la vida le lleva a instalarse en París en un primer momento, luego en Francia, en la Costa Azul, pero nunca vuelve a España tras la finalización de la Guerra Civil, ¿no? Él estuvo muy comprometido con la causa republicana, todos conocemos su labor, que ha sido objeto de una exposición muy interesante en el Reina Sofía el año pasado sobre el Guernica, y él decide, como comentaba antes, que hasta que no vuelvan las libertades no volverá a España, con lo cual nunca volvió y nunca pudo volver a visitar esos museos que para él fueron tan importantes como es el Prado. Entonces sustituye lo que es el Prado por el Louvre como el otro gran museo referente para él, ¿no? Ya cuando sus primeras visitas, siendo más joven, hay un pintor italiano, Ardengo Soffici, amigo suyo, que escribió en sus memorias que se solía encontrar a Picasso muchas veces por el Museo del Louvre, y decía textualmente: donde iba y venía a grandes pasos recorriendo las salas de antigüedades egipcias y fenicias como un perro de caza. Él iba allí pues a buscar inspiración, a descubrir nuevas, sobre todo a él le gusta descubrir nuevas culturas primitivas, como hablábamos que le pasó con el Museo del Trocadero, y es precisamente en una exposición en el Louvre en 1906, cuando él es aún joven y es unas primeras estancias en París, donde ve por primera vez una exposición de arte ibero. Curiosamente, ese arte tan propio de la península ibérica, como eso me indica, él lo conoce en el Louvre, donde organiza una gran exposición de arte ibero con las obras que proceden de los yacimientos de Osuna en Sevilla y de Cerro de los Santos en Albacete. Al mismo tiempo, un año después, vuelve al Prado y descubre que exponen por primera vez juntas dos grandes obras, que son la Olimpia de Manet, que la podremos ver, esta es la Gran Odalisca de Ingres, junto a la Olimpia de Manet. Estos dos desnudos, junto con la maja desnuda, serán una composición. Estas mujeres, esta manera que están ellas de tumbarse, será una manera que él reflejará en su obra, en todos sus desnudos, en infinidad de ocasiones. Pero allí también contempla una obra quizás menos conocida, pero de un gran artista como es Tiziano. Esta es la obra Venus del Pardo, que está en la colección del Louvre, y que vemos aquí un fauno como desvela una mujer desnuda, y que esto aparecerá en la suite Volar de los años 30 en su obra, con este fauno descubriendo a mujer desnuda y con este hombre descubriendo a mujer desnuda. Es un esquema que él descubre. Muchos hablaban del canibalismo de Picasso, ¿no? Que era un caníbal, que él comía para hacer propio lo de otros, ¿no? En este caso vemos claramente cómo ha canibalizado a Tiziano y lo ha llevado a su terreno, a sus obras, a esa pintura más figurativa que es tan característica de la suite Volar. Pero allí hay otro cuadro que descubre, que es, y que repite en diversas ocasiones, como muchos sabrán, que es Las mujeres de Argel de Delacroix, ¿no? Cuenta François Gillot en sus memorias que Picasso hizo una donación a los museos franceses de una serie de obras. En ese momento el director de los museos franceses era el director de todos los museos, su sede central, su despacho, digamos, estaba en el Louvre. Entonces le invita a Picasso a que visite un día el Louvre, justo cuando han llegado sus obras al Louvre como museo almacén donde vas a estar, y le dice que venga y que le invita un día para agradecerle pues el donativo que había hecho, ¿no? De obras. Acude allí con François Gillot y entonces le propone el director: ¿quieres que veamos, George Saiz, que era el director, ¿quieres que veamos alguna de tus obras confrontadas a otras de aquí del Louvre? Porque era un lunes que estaba cerrado el museo al público. Entonces él dice que sí, que le encantaría. En primer lugar elige una obra de Zurbarán, por eso sus orígenes españoles, pero inmediatamente quiere ir a ver Delacroix. El Delacroix le fascina, es uno de sus artistas favoritos, y cuentan en las memorias que pone sus obras frente a las de Zurbarán, a las de Courbet y a las de Delacroix. Y Delacroix es el cuadro que más le llamará la atención en ese primer momento y posteriormente, porque un poco la obra de Picasso es el reflejo también de su vida privada, ¿no? En ese momento acude con François Gillot, pero un tiempo después él estará con Jacqueline Roch, la que será su pareja durante sus últimos 20 años y su segunda esposa. Solo se casó 2 veces, con Olga Koklova y con Jacqueline Roch. Entonces él siempre decía que una de las mujeres de Argel, que digamos que está
sentada más cerca de la otra mujer que está de pie, que tenía un gran parecido con Jacqueline Roch, su pareja. Y en ese momento es también cuando decide, como hizo con las versiones que hizo de Las Meninas, encerrarse en su estudio de la Californie y realiza 15 versiones de Las Mujeres de Argel. Aquí podemos ver algunas de esas versiones, las 15 las puso por orden alfabético con letras, y esta última quizá les sea más familiar porque es la versión O, que es la que ha alcanzado un récord en subasta recientemente. Se vendió por 178 millones de dólares a uno de los jeques de Arabia Saudí y ha alcanzado el récord de cotización de Picasso. Es una de estas versiones de Las Mujeres de Argel. Pero Jacqueline, como tal, está presente en la obra de Picasso hasta en 70 ocasiones. 70 pinturas hizo sobre Jacqueline. Aquí vemos estos dos retratos que están también en la exposición, y que es que Picasso siempre decía que Jacqueline tenía una gran virtud, que era convertirse en pintura para él, ¿no? Era un motivo recurrente en su obra a lo largo de los 20 años que pasaron juntos. Y por último, en su relación con el Louvre, decir que Picasso vio cumplido uno de sus sueños con 90 años, con motivo de su 90 cumpleaños. El Louvre, como homenaje, le hizo una exposición en el museo y confrontó 8 de sus obras colgadas, una de las galerías principales, frente a los grandes maestros que siempre había admirado. Y Picasso fue el primer artista vivo en exponer en el Louvre, y siempre es algo de lo que presumió mucho. Como decía, él era muy socarrón y fanfarrón en diversas ocasiones, y en cartas que escribe a coleccionistas dice: a partir de ahora me vas a tener que tratar con más respeto porque estoy colgado en el Louvre, ¿no? Para él era como lo máximo estar colgado allí y poder estar dialogando con esos grandes maestros. Pero si hay un artista que a él le influyó, así como podemos decir que el Greco, Goya o Velázquez son los 3 grandes artistas españoles que influirían en él, el gran artista francés que a él más le influyó fue Ingres, ¿no? La primera obra de Ingres que a él le apasiona y que contempla por primera vez en el Museo del Louvre, precisamente, es El baño turco, esta conocida obra de Ingres, de una gran sensualidad, que durante mucho tiempo estuvo en posesión privada de un embajador, y que finalmente los amigos del Louvre la compraron para el museo, y tardó en exponerse porque la temática era escandalosa para la época. Es un cuadro que a Picasso le encanta, pero que al mismo tiempo están documentadas, como decía, 3 viajes de Picasso a Montauban, que es una pequeña localidad cerca de Toulouse, que es donde está un museo de la localidad, la ciudad natal de Ingres, donde hay un museo dedicado a este artista, ¿no? Y ahí es donde puede ver este boceto preparatorio de lo que es el baño turco, que se llama La mujer de los 3 brazos. Es un cuadro, un dibujo, un papel de una gran belleza, ¿no? Con color, y que se llama La mujer de los 3 brazos porque, como todos los bocetos, es un poco un ensayo que está viendo Ingres, que no sabe esta mujer, una de las principales protagonistas del baño turco, cómo posicionarla. Entonces, en un momento dado, pues piensa en 2 brazos así, más una postura, como comentaba, que recordaría la maja desnuda, y por otro lado está ese tercer brazo que podemos ver, si volvemos atrás y me sale esto bien, sí. Podemos ver que ese tercer brazo se lo decidió dar a otra mujer, ¿no? El brazo bajo, digamos, se queda con esa postura más de tipo maja desnuda. Y esa es una postura que aparecerá en infinidad de grabados de Picasso, ¿no? Hace diversos homenajes a esta obra, El baño turco, en la suite 347 y en la 156, que varios de esos grabados están presentes en la exposición, y podemos ver cómo es una obsesión esa mujer. Aquí está en la posición central, ¿no? Con esa postura un poco forzada, que al mismo tiempo, pues, a él le recuerda a la maja desnuda que tanto también admiró en su momento. Y también podemos ver como en este retrato de Monsieur Bertin, que es un periodista, un director de un periódico de la época de Ingres, muy conocido, que estaba también en el Louvre retratado, él en esta composición es la que se basa para hacer el retrato, su conocido retrato de Gertrude Stein, que está actualmente en el Metropolitan de Nueva York, uno de esos cuadros también donde ya empezamos a ver en esa cara esa influencia del arte africano, esos ojos vacíos, esa máscara africana que es la cara de Gertrude Stein. Pero la iconografía de Ingres se puede ver reflejada, por ejemplo, también vemos esta postura que era muy característica de los retratos que hacía de mujeres burguesas de la época Ingres, como puede ser este o este otro, que está en la National Gallery de Londres, y vemos aquí cómo lo lleva a su terreno Picasso con su propio estilo, ¿no? Pero vemos esa postura de la mujer apoyada en la mano, ¿no? En este retrato que se puede contemplar actualmente aquí cerquita en el Museo de Reina Sofía, que si no lo han quitado sigue en su colección permanente, ¿no? Se puede ver ahora mismo. De Ingres pasaríamos a otro artista
que él admira, francés, que es Degas, ¿no? Edgar Degas. La figura de Degas es una constante también en la obra de Picasso, sobre todo en la obra gráfica, y es un artista que admiraba hasta el punto de que compró 11 monotipos realizados por Degas entre 1876 y 1880, en los que trataba el tema de los burdeles y de las prostitutas. Era un tema que Degas pasa a la historia, como saben, como el pintor de las bailarinas, pero muchas de estas bailarinas eran modelos que él tomaba de las visitas que realizaba a los burdeles y a las prostitutas. Esto fue un tema que a Picasso pues, le hizo gracia y volvió sobre él en una serie de grabados de tono burlón. Concretamente son 35 grabados de la suite 156, que él trata a Degas como la figura de Boyer, ¿no? La figura del mirón que va a los prostíbulos a ver a las prostitutas. Entonces, para retratar a Degas, toma prestada la figura de Degas precisamente de la obra de Degas, concretamente de dos cuadros que vemos aquí. Uno es el autorretrato de Degas, que está en la Fundación Gulbenkian de Lisboa, y otro es este cuadro de Degas que se llama Interior Le Viol, está en el Museo de Filadelfia, y que retrata a dos amantes que acaban de asesinar al marido de ella y ahora con los remordimientos se ven impedidos de mantener relaciones sexuales, ¿no? Entonces este hombre está apoyado de una manera muy característica sobre la pared, con las dos manos en los bolsillos, y es un poco la iconografía que él llevará a los 35 grabados. Aquí vemos uno, pero en la sala están los 35, se pueden ver si visitan la exposición, y siempre aparece Degas en los 35. Cuando estuve el otro día, la gente que va a realizar las visitas guiadas a los niños, les iba a decir, pueden jugar a eso de dónde está Wall-E, porque es que siempre aparece Degas. Lo que pasa es que unas veces se ve mejor, otras veces solo se le ve el perfil, porque a veces hay como 20 personajes y él está escondido, pero siempre está Degas como mirón, ¿no? Que era una figura que a Picasso le hacía mucha gracia. Otro de los artistas que visita Picasso en tono burlón y concretamente en una serie es Rafael. Rafael es un artista que él conoce en primer lugar en el Museo del Prado. El Museo del Prado en su día era conocido mundialmente cuando abrió sus puertas al principio, más por la colección de Rafael que tenía de pinturas de Rafael, que tiene cerca de 7 o 8 obras, que por lo que posteriormente se haya conocido, que es Velázquez y Goya. En su día era más valorado Rafael como pintor. Entonces conoce a Rafael, como digo, en el Prado. Posteriormente lo conoce en el Louvre, tiene un número parecido de obras el Louvre con el Prado de obras de Rafael, e incluso Picasso, que era una persona que no viajaba mucho porque tenía pánico al avión, él solo se desplazaba prácticamente en coche con su chofer Marcel, sí que va a hacer un viaje a Roma y visita allí las estancias del Vaticano, las estancias pintadas por Rafael, ¿no? Y era un artista que siempre le gustó. Lo que pasa es que es curioso porque él visita a Rafael, aquí vemos a través de los amores de Rafael y la Fornarina, aquí vemos un retrato de Rafael que hace de la Fornarina, porque este es una anécdota que a él le hace gracia, conociendo a personalidad de Picasso no es de extrañar, que es en la biografía que hace Vasari sobre los grandes artistas del Renacimiento, cuando aborda el capítulo de Rafael cuenta una anécdota que es que el banquero Agostino Chigi le encarga la decoración de los frescos de la Villa Farnesina. En esa época Rafael estaba con sus amores con la Fornarina, que se ve que era de una gran fogosidad, ambos, y entonces desatendía los frescos para irse con la Fornarina y culminar sus amores. Entonces llega un momento que el banquero, cansado ya de los retrasos, decide poner, cuenta Vasari por lo menos en su libro, que decide poner una cama al lado de las estancias que tenía que decorar Rafael para decirle, bueno, no tienes ningún problema, cuando quieras ir con ella te vas, pero vete aquí al lado, así no pierdes más tiempo, ¿no? Entonces eso le hace gracia a Picasso y retrata los amores de Rafael y la Fornarina, una serie de 25 grabados que están presentes en esta exposición, pero lo curioso es que para retratar a Rafael y a Fornarina se fija en su gran referente que habíamos visto, que es Ingres. Ingres también retrató a Rafael y la Fornarina en estos dos cuadros que vemos aquí, que pertenecen a dos colecciones, una del Museo de Harvard y otra en Ohio, y es esta iconografía de los amantes, cómo están sentados y cómo se recuesta ella sobre él, cómo la lleva en diversos grabados que vemos de un gran contenido erótico, que son estos grabados, y que además acompaña normalmente, bueno, hemos acompañado en esta exposición de 5 poemas que realiza el poeta Rafael Alberti, que era gran amigo de Picasso y que visitaba con frecuencia en la Costa Azul, y cuando ve que está haciendo estos grabados, burlones sobre los amores de Rafael y Fornarina, él decide hacer 5 poemas sobre este tema, también en un tono muy burlón, están reproducidos en las paredes en la exposición acompañando a los grabados. Eran unos grabados muy burlones porque Picasso
expone a los amores de Rafael y a Fornaina, los dos yaciendo juntos, y ahí la figura del boyer vuelve a aparecer, y en este caso es el Papa Julio, que era el gran mecenas de la época, es Miguel Ángel como el gran rival de Rafael, que también mira los amores de Rafael y a Fornaina. Entonces los poemas también son de ese tono burlón, que es como Miguel Ángel agradece a Picasso, uno de ellos, el otro, el Rafael, agradece a Picasso, la Fornaina agradece a Picasso haber retratado, y son pues bastante graciosos, se pueden ver abajo. Y acabamos este recorrido por los grandes maestros que han influenciado en Picasso en Rembrandt. Rembrandt es otro de los clásicos, digamos, que están presentes en toda la obra de Picasso. La primera vez que aparece Rembrandt en la obra de Picasso es en este grabado que está presente en la exposición, perteneciente a la suite Volar, que se titula Rembrandt y tres bustos de mujer, que vemos aquí como ese Rembrandt que él retrata con su vestido como la época, ¿no? Muchos conocerán que en la última etapa de Picasso, a partir de los años 60, aparece la figura de los mosqueteros, que pueden ser mosqueteros, pueden ser caballeros del siglo oro español, pueden ser arcabuceros que Rembrandt retrata. Es un poco esa figura del mosquetero, del caballero, que al mismo tiempo reivindica un poco la virilidad, ¿no? Que es algo presente siempre en la obra de Picasso, sobre todo a medida que él va envejeciendo. Entonces, por ejemplo, llega a firmar un mosquetero, este en concreto del año 67, en la parte de atrás lo firma con el nombre de Domenico Theotokopoulos van Rijn da Silva. Es un poco un homenaje a esos tres grandes artistas que le han acompañado a lo largo de su vida, ¿no? Que los toma por el nombre menos conocido, Domenico Theotokopoulos el Greco, Rembrandt van Rijn y da Silva, Diego Velázquez da Silva, ¿no? Entonces, retrata a estos caballeros con ala ancha, con gorgueras y demás, y él reconoce que los toma prestados en muchas ocasiones de este famoso cuadro, a ver si me sale, fin de la presentación, ahora, de la Ronda de Noche de Rembrandt. Este es un conocidísimo cuadro de Rembrandt que Picasso admira, él no fue a verlo a Ámsterdam. Para este tipo de obras muchas veces, por eso hemos dedicado a artistas y no a museos, él se nutría de reproducciones. Él tenía infinidad de catálogos en casa, de reproducciones de la época de cuadros, y este es un cuadro que está muy presente en él, y sobre todo se fija en la figura del capitán, Frans van Eyck, que es el hombre que vemos en el centro, vestido de negro. Como saben, esta Ronda de Noche es la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam en una de sus rondas nocturnas, un cuadro que fue encargado a Rembrandt por la misma corporación, y según pagaran los miembros de la corporación salían en un plano más, primer plano o más la parte de atrás, ¿no? Pero a él lo que le llama la atención es toda esta iconografía de los sombreros de ala ancha, plumas, ¿cómo se llama?, espadas, los rifles, las lanzas, que plasman esta última serie, que fue la última gran exposición que hizo Picasso en el Palacio de los Papas de Aviñón, precisamente con un texto en el catálogo de Rafael Alberti, que dedica toda esa iconografía de los mosqueteros. En un primer momento no fueron bien recibidos por la crítica esta serie de obras de la etapa tardía de Picasso, pero actualmente están siendo más revalorizadas como tal. También decir que la exposición, si alguno ya la ha visto, también va acompañada de unos extractos de la película El misterio Picasso, que también es curioso ver porque podemos ver, es una película del año 56 que hizo Henri Georges Clouzot, que podemos ver que como Picasso, la gestación de una obra delante de las cámaras de Picasso, bueno, de muchas obras, en concreto aquí hemos cogido 3 extractos. Son obras que Picasso hizo, hay gente que ha visitado la exposición y me pregunta, ¿esto es una animación hecha por ordenador? Y digo, no, es del año 56, no había ni siquiera ordenadores. Entonces es una película de 36 milímetros donde se ve una pantalla retroiluminada y por detrás Picasso pinta, lo cual se transparenta al otro lado, y vemos cómo se va haciendo la obra delante de nosotros sin ver ni siquiera la mano de Picasso, solo el trazo. Y vemos cómo realiza una obra, las correcciones que hace sobre esa obra, las hace delante de la cámara. En unos casos se ve, en la parte de abajo de la exposición, vemos 2 pintores y modelo hechas en tiempo real, y posteriormente vemos unas aceleradas, y están así en la película, como hace una cabeza de cabra y un desnudo. La gracia de este documento es que esas obras se destruyeron después de hacer la película, por lo tanto es la única manera de verlo. Pero un poco la exposición, que es lo que venía a contar yo aquí, lo que pretende es reivindicar Picasso, pero reivindicar también el museo, ¿no? El museo como institución. A veces el museo, la palabra museo se utiliza de forma despectiva fuera de lo que es el mundo del arte, pues cuando parece que algo o alguien ya no sirve para nada, dice vas a acabar en un museo, ¿no? Como que ya te retiramos. Pero yo creo que los museos, que es lo que intentamos explicar, en los museos está lo mejor, o sea, en los museos está lo que la sociedad decide que debe conservarse y que debe de mantenerse para disfrute de generaciones posteriores, ¿no? Y eso es lo que hizo Picasso. Él asistió al museo en muchas ocasiones como un mero espectador,
exceptuando cuando fue invitado, como comentaba el Museo del Louvre, pero él acudía con asiduidad como un mero espectador para aprender, para poder ver, admirar, interpretar, canibalizar a esos grandes maestros. Y si Picasso es lo que es, en gran parte también es por el museo, porque ejerció esa función educadora, de mostrar, de enseñar, que a Picasso le llevó a plasmarlo a lo largo de toda su vida. Y eso es un poco lo que pretendemos en esta exposición, que es amplia en su temática, amplia cronológicamente, porque es que fue a lo largo de toda su vida cuando Picasso tuvo el museo como un referente tanto para aprender como para plasmar en su obra. Y esto es un poco el sentido de la exposición y lo que quería explicarles. Me quedo a su entera disposición para cualquier pregunta, comentario, observación, discrepancia que quieran hacer. Si alguien quiere comentar algo, encantado o preguntar. Si nadie quiere preguntar nada, pensaré que lo he explicado todo muy bien, o al revés, es que nadie ha entendido nada y entonces no. Pues nada, simplemente a animarles a que visiten la exposición, si no lo han hecho todavía, evidentemente, y también vendrán más conferenciantes, concretamente creo que está ya cerrado el director del Museo Picasso Barcelona, Manuel Guigón, vendrá el director de la Reina Sofía, Manel Borja, y Fernando Castro, que también lo había confirmado ya, que sin duda profundizarán mucho mejor que yo en la figura también de Picasso. Muchas gracias y si no hay nada más, pues ya...